Muy clara. Bueno, gracias por invitarme nuevamente. La verdad que es un gusto venir a... Creo que lo que es central es debatir las ideas, independientemente, bueno, lo que se decía al inicio, ¿no? Lo que decía Cecilia y recién decía el otro compañero, independientemente de la cantidad, me parece que es importante reelaborar las ideas, digamos que eso después se vaya expandiendo. Entonces, y es fundamental la academia con la experiencia político-sindical que tienen distintos compañeros de distintos gremios. Yo hoy estoy con compañeras de la bancaria que me acompañan. Les quería hacer llegar el saludo del secretario general nacional, el compañero Sergio Palazzo, que bueno, estaba en conocimiento que venía... Pero casi un compañero. Sabía que veníamos no puede cantar y vamos a volver. Me pasó eso, pero Palazzo para mí es el tipo más desde la CAMPE. Que vos tuviste en la CAMPE, en la Liga del Apoyo. A los 2 meses de Macri, un mes, fue algo impresionante, Palazzo. Sin dudas. Y todo el equipo, ¿no? Sin dudas, el dirigente sindical, uno de los dirigentes sindicales, es decir, el dirigente sindical con mayor lucidez y que desde el primer momento, digamos, se opuso a las políticas neoliberales que traía el gobierno de Macri. Porque hay 2 modelos. Hay 2 modelos. Exactamente, en un principio bastante en soledad. Y justamente el tema que nos traen, que el tema de, recién escuchaba Tania, ¿no? El rol de la mujer en el sindicalismo. Yo acá he venido otra vez a contar la experiencia político-sindical que hemos tenido nosotros en la bancaria, nucleada, porque nosotros estamos en la bancaria, que es un gremio representativo a nivel nacional, que tiene 53 seccionales, representa a todos los trabajadores bancarios del país, tanto bancos públicos como bancos privados, y nosotros estamos nucleados dentro de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, que es la corriente interna dentro de la CGT, con un pensamiento propio, ¿no? Con un programa de gobierno propio, que en un principio, bueno, lo que, digamos, la función principal fue oponerse completamente a las políticas neoliberales que llevaba adelante el gobierno de Macri. Y después se conformó, fuimos parte del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que le da la respuesta política a los tiempos que estábamos atravesando, y por supuesto apoyamos al frente de todo. Ese es nuestro posicionamiento político. Ahora, lo que sí me gustaría, me parece que sí es importante, aparte lo escuchaba Tania en el desarrollo, ¿cuál es el debate? No es lo que hemos hecho antes, por ejemplo, en el espacio de mujeres sindicalistas, en el caso de la participación de la bancaria, sino cuál es la discusión actual del movimiento de mujeres, en este caso de las mujeres trabajadoras nucleadas dentro del sindicato. Porque aparte, me parece que hay que darse un momento para el análisis, ¿no? Porque estamos en un momento donde el mundo está atravesando serios conflictos, ¿no? Si vemos lo que está pasando, creo que hay que poner el acento en lo que está pasando a nivel regional. Creo que hay que hacer un análisis a nivel internacional, a nivel local, y cuál es la discusión, en este caso, de las mujeres sindicalistas, cuáles son las tareas que nosotros creemos que hay que llevar adelante en esta etapa. Y se me ocurría, ¿no? Quería partir de un análisis que hoy tenemos el proyecto neoliberal de la derecha, que de alguna manera podemos decir que está en crisis, ¿no? Quiero partir de ese análisis. ¿Acá o en la región? ¿Cómo lo ves? Nosotros lo vemos en la región, es una discusión que tenemos dentro del sindicato y ahí quería atarlo con la participación nuestra. ¿Qué estamos mirando? Por supuesto el futuro del mundo del trabajo, que después quería hacer una mención sobre eso, y cómo vemos la situación actual, porque para nosotros es político-sindical, no es solamente gremial. No vamos a tener una solución gremial de una manera aislada o reivindicar la agenda feminista o llevar adelante la agenda feminista solamente desde los reclamos gremiales o desde el reclamo feminista. Esas son nuestras banderas, porque nosotros sabemos cuál es el horizonte que queremos. Pero partiendo de la base que el modelo neoliberal está en crisis, vamos a decir, recién lo decía Tania, ¿cómo nos ve el modelo neoliberal? Nos ve al mundo del trabajo, nos ve como una mercancía, como un intercambio que supuestamente será entre iguales, pero sabemos que en la práctica no es entre iguales, y si vemos las relaciones de poder hacia el sector de la mujer trabajadora, esa desigualdad se profundiza, por supuesto, se profundiza muchísimo más. Y en este caso, el modelo neoliberal, me quiero remitir a 2 hechos, simplemente hacer un punteo. Caída del muro de Berlín, donde cae el bloque socialista, y el consenso de Washington, que todos nos vamos a remitir. Hay un montón de estudios por supuesto, sobre el mundo del trabajo, que hacen mención, ¿no?, a lo que fue esa década del 90 y ese consenso de Washington. Que ese consenso de Washington que decía básicamente, bueno, en todos los estudios del trabajo están presentes, que había que aplicar una serie de recetas hacia, particularmente en especial a los países de América Latina, donde en especial, bueno, había que privatizar, donde íbamos a alcanzar
un estado ideal donde teníamos que privatizar las empresas estatales porque se decía que el Estado era ineficiente, había que fragmentar a los sindicatos, había que atomizarlos, había que fragmentar la lucha social, individualizar en especial las relaciones del trabajo, liberar lo que se llama las fuerzas del mercado, y la justificación que se decía en ese momento, el consenso de Washington, que hay que mirarlo desde un contexto internacional, a la cabeza Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que decía la justificación cuál era, que íbamos básicamente a tener un crecimiento ilimitado de nuestros países si aplicábamos esas recetas, y que la pobreza se iba a eliminar porque los ricos iban a ser tan ricos que se iba a dar el efecto, la teoría del derrame, entonces se iba a eliminar la pobreza, y como tercer eje decía que las diferencias entre los países iban a desaparecer, que se iba a dar una especie de homogenización del mundo, porque nosotros accedíamos a la tecnología del primer mundo. Había un presidente que decía, ¿no?, el primer mundo en ese momento, y que bueno, digamos que hizo lo contrario de lo que prometió en campaña en su momento. Bueno, decía que se iba a dar esa especie de homogenización, que los del norte, nosotros íbamos a acceder a la tecnología del norte, y los del norte a las materias primas del sur. Después, la situación actual, que es lo que me parece que ese es el debate que nosotros tenemos dentro del sindicalismo, particularmente las mujeres. La situación actual, ¿qué podemos decir después de unos 30 años de neoliberalismo? Que en realidad ese neoliberalismo que decía que nos iba a resolver todos los problemas es una mentira. Como primer eje, en realidad no se eliminó la pobreza, no hubo tal homogenización del mundo, al contrario, se ha agrandado la diferencia entre los países, y está claro que no tuvimos el crecimiento ilimitado, sino que hubo crecimiento en algunos países, pero crecimiento para unos pocos, una concentración de la riqueza en pocas manos. No se dio el desarrollo con inclusión, que es lo que necesita un país. Por eso es que tenemos la consecuencia que se da un proceso de precarización del empleo. Entonces tenemos años de la aplicación de estas recetas neoliberales que lo que hacen, afectan al mundo del trabajo en general, a la estructura ocupacional, como lo llamamos, porque coincido, para nosotros no es mercado de trabajo, sino estructura ocupacional, y en eso el sector, de alguna manera, el movimiento de mujeres es mucho más afectado, ¿no? Creo que hay que partir que en realidad estas desigualdades se dan por el modelo económico, y ahí es central el rol del Estado, para poder equiparar. El Estado no tiene que ser solamente garante, esta es la discusión que tenemos, garante de los derechos. Tiene que, de alguna manera, intervenir para equiparar esas desigualdades. Entonces nos remitimos al modelo económico, político y social. ¿Y qué está pasando ahora en la región? Hace pocos días, la bancaria tiene, como les decía, a nivel local, tiene una política dentro de la Corte Federal y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, pero también tiene una política a nivel internacional, porque, digamos, esto lo vemos que tiene que estar enmarcado en una situación, generar una situación de mirar la patria grande. Y la bancaria está afiliada a una internacional, que es el sector que se llama Uniamérica Finanzas, que el presidente es el compañero Sergio Palazzo, que quiere decir que representa a los trabajadores bancarios no solamente de la Argentina, sino de toda la región. Entonces ahí, digamos, hay una política que se traslada también a lo internacional. Y en ese intercambio a mí me tocó estar hace pocos días en un encuentro de mujeres sindicalistas en Colombia, ¿no? Y hablábamos un poco también de qué está pasando en la región y cómo nos miran ellos a nosotros. Porque miran a Argentina, digamos, el proceso que se está dando a Argentina, no solamente con el movimiento de mujeres, sino el proceso político, lo ven con mucha esperanza porque de alguna manera Argentina tiene las condiciones para traccionar al resto de América Latina, por el volumen, por historia, junto, por supuesto, con Brasil. Y haciendo este análisis veamos qué sucede con el neoliberalismo que se aplicó vía, el consenso de Washington, que se aplicó vía gobiernos neoliberales en la región. En Chile se le está diciendo no al neoliberalismo porque hay una poblada, donde la sociedad en su conjunto le está diciendo que no, a pesar de la brutal represión que hay. En Bolivia, Evo ganó las elecciones con un apoyo popular importantísimo, lo derrocaron con un golpe de Estado. Acá estaban en la reunión del Grupo de Puebla, donde había dirigentes de la región, y ya de alguna manera había una ola esperanzadora diciendo, bueno, viene una nueva ola progresista, y en ese momento el vicepresidente Álvaro García Linera tuvo que volar rápidamente porque lo había llamado Evo
a Bolivia porque ya se estaba gestando este golpe que era inminente, cuando ¿qué sucedió? Las Fuerzas Armadas se dan vuelta y le piden la renuncia y ya peligraba la vida y se da un golpe muy sangriento, y a pesar de eso el pueblo de Bolivia resiste y se da la solidaridad, por supuesto, en toda la región. En Colombia, hoy 21, hay un paro general en contra de las políticas de ajuste de Duque, que tienen el Plan Nacional de Desarrollo, que es muy similar a lo que ha aplicado acá el gobierno de Macri, muy similar, más allá de que en la región Colombia, por supuesto, tiene otro volumen y tiene unas características distintas a la Argentina. Cada país tiene una particularidad, pero lo que se está implementando desde las derechas, desde estos gobiernos conservadores, es exactamente el mismo plan. En algunos lugares pueden avanzar más que en otros. Después tenemos a México, donde tenemos a un López Obrador que tiene una agenda progresista, donde se ha acercado, por supuesto, al presidente electo de la Argentina, y tiene una mirada en América Latina. En Ecuador hay una resistencia muy grande también del pueblo ecuatoriano, en su conjunto, y las mujeres son parte de todas esas luchas. Es decir, en este momento la discusión de las mujeres trabajadoras en la agenda de género, pero también en la agenda política de hacia dónde va la región. Clave, la discusión es, por lo menos la experiencia que podemos transmitir nosotros, qué es lo que quería traer ahora, qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que viene, ¿no? En esto, por ejemplo, el futuro del mundo del trabajo. Hay algo que se dice que la tecnología impacta directamente en la estructura ocupacional. De alguna manera es cierta, es verdad, pero la tecnología se ha usado siempre, la humanidad la ha usado siempre, desde que empezó la rueda y empezamos a tener avances tecnológicos. Y no necesariamente tiene que impactar en forma directa en la quita de empleo, sino que eso es, nosotros decimos que es una excusa, de alguna manera, del sector empresario para eficientizar y racionalizar las relaciones de trabajo. Eso que se traduce, eliminemos puestos de trabajo y cómo hacemos para aumentar nuestra rentabilidad. Por eso decimos que no es un problema en sí del avance de la tecnología, es un problema político directamente, es un problema del modelo económico. Si nosotros tenemos un modelo económico en este momento neoliberal que de alguna manera prioriza la especulación financiera, la valorización financiera por sobre la productiva y por sobre el trabajo, vamos a tener cada vez mayor desigualdad. Eso nosotros lo identificamos como el enemigo. El gran problema es el modelo económico, el modelo de Estado, el modelo económico, político y social. Está claro que el neoliberalismo es conservador, tiene un discurso que es racista, que excluye a la mujer trabajadora, es decir, represión, es decir, ya sabemos, ya lo conocemos, ya sabemos qué es lo que se profundiza y sabemos, se le ha quitado la máscara que esa panacea que iba a ser el modelo liberal después de 30 años, ya vemos que eso no es así. Y con respecto al mundo del trabajo, quería cerrar con esto, ese tema, ¿no? Que hace poco la comisión del futuro global del mundo del trabajo, creo que fue en enero del 2019 de la OIT, sacó un informe dando un análisis de cuál era el futuro del mundo del trabajo y las medidas que había que tomar. Y en este caso, en la última reunión que hubo de la Organización Mundial del Trabajo, en la declaración final tomó parte de lo que había, digamos, de la elaboración de ese informe, que tenía que ver con el futuro del mundo del trabajo. Para poder, de alguna manera, resolver esas cuestiones, hace una propuesta, ¿no? Y en la declaración lo pone como central, digamos, es el eje, eso es lo que viene, esa es la discusión que vamos a tener los sindicatos y que vamos a tener de alguna manera en el diálogo social. Que decía que tenemos que tener, pone en el centro que pone el trabajo, que pone al ser humano, a la trabajadora y al trabajador. Dice que tenemos que tener básicamente 3 ejes, quiero tomar, no mencionar. Mayor inversión en la capacitación de los trabajadores y de las trabajadoras, mayor inversión en las instituciones del mundo del trabajo y además mayor inversión en lo que es el trabajo decente y el trabajo sustentable, ¿no? Esas son, digamos, la discusión de la OIT que lo tomó en esta última declaración en el marco del centenario de la OIT, ¿no? Esa es la discusión que nosotros tenemos hacia dentro de la bancaria porque a nosotros nos impacta directamente y es, digamos, el avance de la tecnología como tema, que lo vemos como tema político, y es un tema central de nuestra organización, es un tema central del Secretariado Nacional y en especial del compañero Sergio Palazzo. Y en esto que les decía que tomamos nosotros la crisis, ¿no? Está claro que tenemos una crisis del modelo neoliberal que en la región se le está diciendo que no
al neoliberalismo por distintas vías. En Argentina se le dijo que no vía urnas, vía las urnas, se ganó en primera vuelta, a pesar que el poder concentrado, la derecha, ¿qué dice? ¿Qué dice Macri? Que no ganamos, ¿no? Y los medios hegemónicos dicen que ganamos, que no ganamos, que ganamos por poco. Bueno, pero se ganó en primera vuelta, lo cual es un tema. La gran mayoría, digamos, hay un descontento social en Argentina y en toda la región muy importante que se le dice no al neoliberalismo por distintas vías. Y esto me parece que es lo central, porque acá hay un tema de una cuestión de hegemonía, de discurso neoliberal, de discurso de las derechas o ese discurso unificado de la derecha o del poder concentrado oligárquico, el poder concentrado mundial, que se queda sin argumento. El horizonte que tenía, porque el horizonte ¿qué es? ¿Con qué vinieron con el modelo neoliberal? Que había promesas, que nosotros íbamos a llegar a la panacea, que íbamos a trabajar menos y que se iban a resolver todos nuestros problemas. Ahora vemos que eso es una mentira. Entonces ese horizonte, la derecha, lo que vemos nosotros es que se queda sin un argumento sólido. ¿Por qué nos van a venir a decir ahora? Ahora el mundo está en crisis, lo que eran proteccionistas anteriormente, hoy apoyan el libre cambio, y los que apoyaban el libre cambio, como por ejemplo Estados Unidos, o veamos el Brexit, ¿qué dice? Se vuelven proteccionistas. ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Qué van a decir las derechas o los representantes de las derechas en los distintos países cuando vengan con su proyecto? ¿Qué van a decir? ¿Libre cambio? ¿Proteccionismo? A veces parece que los chinos terminan siendo más defendiendo la globalización, el libre cambio, que son comunistas, entonces todos se tendrán que hacer comunistas. Es un mundo confuso. Digamos, hay una confusión. En ese escenario es una incertidumbre. Ahora bien, dicho esto, ¿qué advertimos nosotros en esta situación? Estamos muy contentos que, si bien el macrismo había venido para quedarse con un proyecto refundacional, perdió las elecciones. Pero está teniendo un repliegue, en lo que vemos nosotros, un repliegue de alguna manera ordenado. Quiere decir esto, que vemos que de alguna manera retrocede para avanzar. Y es lo que nosotros advertimos desde el espacio de mujeres sindicalistas, particularmente con las compañeras bancarias, que este es el tema de debate. Se repliegan, pero van nuevamente a la ofensiva. Y es lo que nosotros no nos tenemos que dormir. ¿Por qué? Porque la derecha va a seguir estando. Y lo que vemos es que se preparan, veamos lo que pasó en Bolivia. Se preparan, ¿para qué? Para desestabilizar, porque hoy tuvimos un año 2019, pero tenemos que tener un año 2023. Tenemos que llegar con un gobierno ordenado al 2023 para no perder las elecciones, porque la derecha se repliega, pero va a atacar. Y hay una cosa que advertimos que ha modificado. No solamente tiene un poder económico, no solamente tiene los grandes medios de comunicación, por lo tanto incide en el sentido común de las personas, no le ha sido suficiente, pero le alcanza para tener una parte de la población que vota en contra de sus intereses, que en realidad está votando a su verdugo, por lo tanto hay una parte comunicacional estratégicamente que todavía le sirve, sino en este caso modificó el tema que la derecha está movilizada. Si vemos Bolivia y vemos también Argentina, cambiaron la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que a la primera de cambio, cuando tengamos el gobierno que viene, que es un gobierno de tinte progresista, bueno, va a salir a la calle y se va a movilizar y cambia la estrategia. Por lo tanto, digamos, tenemos una situación en términos económicos también en la Argentina preocupante, que veremos el nuevo equipo económico cómo lo resuelve. Pero desde ese punto de vista, viene una derecha que va a tratar de desestabilizar. Y desde ese lugar es que nosotras no somos ingenuos, que vemos que ahí es donde nosotros tenemos que poner el eje. ¿Qué decimos? ¿Qué enseñanza? Por esto quiero cerrar y después tener algún intercambio. ¿Qué enseñanza nos deja lo que pasa en la región y lo que pasó en Bolivia en especial? Los gobiernos que son progresistas, ¿no? Que van en avance de derechos. Hay una discusión que el campo popular se tiene que dar, en especial los sindicatos y la mujer trabajadora, porque nosotros disputamos poder las mujeres hacia adentro de los sindicatos, pero también hacia afuera. Y en este caso tiene que haber un equilibrio entre lo que es el poder institucional, que tiene que ver, llámese el Parlamento, poder ejecutivo, etcétera, y el poder popular, porque para sostener a ese gobierno hay que estar las dos cosas, esas dos cosas tienen que estar en equilibrio. Hay que, de alguna manera, fortalecer la democracia. Y fortalecer la democracia no es solamente ir a votar, sino fortalecer la organización sindical y, en especial, si tenemos los cuadros estratégicos de conducción, tenemos que tener los cuadros tácticos. Y los
cuadros tácticos están en las organizaciones, los cuadros tácticos están en los movimientos, están en el movimiento de mujeres, están en el movimiento estudiantil, están en el frente universitario, en adultos mayores. Ahí están los cuadros, digamos, que se den este tipo de discusiones. Y en ese caso, ¿qué decimos? La discusión tiene que ser sobre cómo fortalecemos esa democracia. Necesitamos una democracia política, pero también necesitamos una democracia económica. Y para esa democracia económica tenemos que mirar la región, hay que mirar a América Latina y ver cómo ayudamos al resto de los procesos. Ayer me enviaba Laura que acá, en el tema, el paréntesis de Bolivia, de Colombia, acá se van a movilizar a la embajada. Bueno, y lo que fue también el otro día la movilización en apoyo a Bolivia. Eso es necesario, imprescindible, hoy más que nunca. Y en especial una discusión que hasta ahora no se ha dado, que es cómo sostenemos esos gobiernos progresistas. Hay que dar una discusión sobre la democratización sobre las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental. Eso creo que es una discusión que no se ha dado, pero creo que hay que avanzar en ese punto. En una democracia que sea política, que sea económica, en el avance sobre las Fuerzas Armadas, en el fortalecimiento de las bases, de los cuadros de las organizaciones sindicales, en el fortalecimiento de los cuadros intermedios, y las mujeres sindicalistas tenemos en claro, como cuando dijimos, aportamos a la unidad en la etapa anterior, en la resistencia Macri, y después pasando a la ofensiva, juntándonos el feminismo con el sindicalismo y bueno, haciendo un montón de actividades en conjunto que le hemos mencionado muchas veces, aportamos mucho a la unidad. Hoy sabemos que tenemos que consolidar la unidad con mayor conciencia y con mayor organización. Esa es la clave. Y la organización es la clave para poder acceder a los cargos de conducción que, bueno, que puedan torcer una voluntad de alguna manera desde abajo. Es clave. Si no hay discusión político-sindical, la verdad que nos vamos a quedar simplemente con las reivindicaciones. Hay que avanzar en ese punto. Y esa es la discusión. Y otra cosa que lo discutíamos ayer con compañeras y también con compañeros. Hay algo que la democracia no tiene, que es un plan de contingencia para antigolpes, para los golpes militares. ¿Qué hacer? Tenemos plan de contingencia para incendios, por ejemplo, pero o para inundaciones, o para nevadas, etcétera, etcétera, pero no tenemos un plan de contingencia antigolpe. Eso tiene que ser una política de Estado. ¿Qué hacer? Evo se salvó por muy poco porque lo iban a matar. Ahí hubo una intervención muy grande y un seguimiento del presidente de México, pero también con el presidente electo de acá, de Alberto Fernández. Un seguimiento. Salvaron esa vida. Bueno, eso da una pauta de cuál es ese horizonte. Acá está claro, nosotros tenemos dos modelos, un modelo de especulación financiera y nosotros queremos un modelo de desarrollo productivo con la centralidad en el trabajo, autonomía nacional e integración latinoamericana. Y hay una experiencia política que indica que eso es posible. Para eso se necesita de todas las organizaciones y es movimentista. Y ahí ingresa el movimiento de mujeres, y ahí ingresa la mujer trabajadora y el resto de las organizaciones. Creo que eso va a ser, digamos, a mi humilde entender, va a ser clave en esta etapa, porque nuestro horizonte, nosotros estamos en la construcción, ¿no? Tenemos puntos de soldadura y estamos en la construcción, concluimos en la misma agenda de muchos sectores. Pero tenemos que consolidar la unidad y ampliar nuevas mayorías, porque de alguna manera esto es un proyecto, el de la derecha, que se repliega y que después avanza, es un proyecto político, es un proyecto económico y es un proyecto cultural. Como hay una parte, de alguna manera, como no sé, un 20 o 30% que vota en contra de sus intereses. Tenemos que llegar bien al 2023 para no tener un retroceso, porque la verdad que ahí sería, no haríamos la verdadera transformación que necesita la Argentina. Y la Argentina, digamos, es clave para todos los trabajadores y las trabajadoras que habitan este país, pero también es clave para una región. Esto hay que mirarlo como la patria grande, como lo miró San Martín, Bolívar en ese momento. Es la clave, no vamos a solucionar, nosotros no vemos desde la bancaria una solución de una manera aislada de un sector. Nosotros estamos en un gremio que ha tenido una visión, lo hablábamos al principio, nuestro secretario general ha tenido una visión de qué era lo que iba a venir, lo advirtió, no solamente se quedó en el análisis, sino que hizo un análisis, tomó acción y generó también las condiciones en política de unidad y en política de alianza con otras organizaciones para llegar a esta etapa. Ahora, no podemos retroceder y la derecha va a venir para desestabilizar el gobierno que viene y creo que ahí va a ser clave
las organizaciones, el movimiento de mujeres, las mujeres trabajadoras, para poder sostenerlo, tiene que haber mucho debate político y mucha discusión. Quiero terminar con los 3 ejes, es consolidar la unidad con conciencia, con organización y en esta construcción de este nuevo horizonte, nuestro horizonte es la justicia social. Para tener, digamos, con justicia social nosotros reivindicamos la agenda feminista y resolvemos los problemas del pueblo argentino y del pueblo trabajador. Eso es lo que quería decir. Gracias.